Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Quisiera que por favor me cuenten si ven mi pantalla y si me están escuchando bien. Esto, compartir sonido. Bueno, la vez pasada que nos vimos hablamos de Sutanita. No sé si tuvieron la oportunidad de leer un poco esta tarea, esta asignación de un roleplay que teníamos para revisar cómo se había quedado comprendido el ejercicio que habíamos hecho en la sesión anterior, que era de la terapia de aceptación y compromiso. Cuénteme si pudieron revisar un poco a Sutanita. Bueno, Sutanita era, venga, pongámoslo por aquí. Sutanita era este caso que teníamos para el roleplay. Era una señora de 46 años, decía que llegaba a consulta porque tenía una ansiedad constante, una sensación de presión en el pecho, tenía palpitaciones, dificultad para dormir y que en la noche le costaba apagar un poco la cabeza porque pensaba en todo lo que tenía que hacer al día siguiente. También teníamos un contexto de Sutanita y encontrábamos pues que estaba casada, que tenía 2 hijos, que trabajaba en una oficina, pero que tenía una sensación de que su jefe todo el tiempo lo observaba y que todo el tiempo lo estaba evaluando. Decía que era una persona perfeccionista y que si no hacía todo bien, la gente iba a pensar que era una fracasada. Su pareja le dice que está exagerando normalmente, que debería relajarse más, lo que hace que su Tanita se sienta incomprendida. Dentro de las frases que escuchamos pues en esta sesión de inicio, encontrábamos que su Tanita decía que no paraba de pensar en lo que le podía salir mal, que sentía que su mente no descansaba, que no quería preocupar a sus hijos, pero que a veces sentía que no podía con todo. ¿Cómo les fue con su Tanita? Piensen, cuéntenme si alguien quiere alzar la mano para hacer este roleplay y llevarlo a cabo. Sí, están como tímidos, Imelda. Hago yo el roleplay. Mire, por ahí tenemos una primera participante muy animada, María Victoria. Hola, María Victoria. A ver, abramosle. ¿Cómo le abro el micrófono a María Victoria? Listo, María Victoria, ya estás. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con su Tanita? Bueno, muy buenas tardes. Mira, mi amor, sabes que yo tengo más o menos un caso así, ¿sabes? Sí, Aquí mismo en casa. Ahorita estoy de vacaciones, ok. pero estoy con mi suegra, ¿verdad? Y bueno, yo la atiendo ahorita en vacaciones y me gustaría, ¿verdad? Sí la he observado y sí tiene algunas cosas, ¿verdad? Que a veces se le olvidan las cosas, que a veces se pone a pensar, no habla mucho, pero llora muchísimo. Y eso, bueno, lo he estado observando. Entonces, bueno, leyendo acá, ¿verdad? Me gustaría, ¿cómo te digo? ¿Cómo saber llevar a ella en esta situación? Ella está sola. Bueno, eh, el llanto desde la terapia de aceptación y compromiso, pues no es un problema a resolver. Si su Tanita en este caso llora y llega a sesión muy compungida, pues encontraremos que es una respuesta emocional y natural al dolor, al malestar emocional y sobre todo pues a las sensaciones que moviliza en el espacio terapéutico. Cuando su Tanita llora no es una dificultad del terapeuta, una sensación de que falló o de que necesita contenerla para evitar que siga llorando. Al contrario, es una señal de que está conectando con una parte vulnerable de su experiencia y entonces en lugar como de pensar que es algo que hay que detener o que hay que resolver, pues será una invitación a esa validación radical y con el presente. Entonces, allí, si su Tanita llega y en el espacio de la sesión empieza que cuando nos valida su experiencia,
nosotros lo que vamos a hacer es primero generar un espacio de validación no verbal, un espacio seguro. Por ejemplo, le podemos ofrecer un pañuelo, detenemos en ese instante la sesión y tomamos una pausa para también invitarla a que ella respire. Hacemos una postura de aceptación sin juzgar, sin prisa, para que ella no sienta que necesita taparse y quitarse las lágrimas porque estamos frente a ella, sino que al contrario, una estrategia del mindfulness que nos sirve para esto es empezar a regular nuestra respiración como si Ujú. fuésemos nosotros quien necesitáramos estar calmados para poder sobrellevar esa sensación. Cuando nosotros lloramos, nuestra respiración empieza como a agitarse. Entonces, lo que nosotros como terapeutas haremos, que también miraremos hoy cuando avancemos en la sesión propia de hoy, es que nuestra postura también va a incidir en cómo el otro se relaciona. Entonces, yo empezaría a calmar mi respiración, a respirar muy lentamente y a mantener una postura de aceptación sin intentar que deje de llorar. También podríamos utilizar frases que validen sin intentar detenerla. Bueno, tiene mucho Perfecto. sentido que te sientas así, decía incluso como en algunos elementos que proponía el roleplay. Le describes, parece que eso que estás sintiendo te hace sentir mucho malestar. No hay prisa, tómate tu tiempo. Ujú. Aquí está segura tu ansiedad. De repente, estas frases como ya, tranquila, cálmate, pueden hacer al contrario que se sienta un poco invalidada y lo que le van a decir es esta emoción no es bienvenida, no es bienvenida, Ujú. así que deténla. Entonces, en sesión, el llanto lo que necesita es, vale, anclarse al presente y otra cosa que puedes hacer es empezar a hablarle y empezar a decirle lo que está pasando en su cuerpo, o sea, empezar a buscar esa tensión consciente de la que nos hablaba el hexaflex y anclarla en el presente. Entonces, una vez la respiración vuelve y baja, digamos que ya se está conectando el prefrontal de esta persona que estaba antes desde solo su sistema límbico con su emoción, y entonces allí yo empiezo a hacer que ella logre conectar con ese momento y le puedo empezar a decir cosas como qué más notas en tu cuerpo, mientras sientes esas lágrimas, qué pasa por tu mente. Y lo que va a hacer eso es ayudarle primero a sentir que este es un espacio seguro donde a pesar de que se sienta en malestar, pues va a poder estar y eso la va a ayudar a anclar el llanto no como un evento abrumador, sino como algo que se puede mirar así desde afuera, como pues lo va a plantear luego el Hexaflex. Y esto también luego nos va a permitir anclarlo al yo como contexto y empezar a hacer difusión de estos pensamientos que todo su entorno tenía, que si ustedes recuerdan el roleplay, por ejemplo, decía que la pareja le decía que estaba exagerando y que debía relajarse más. No sé, de repente, si eso responde a tu pregunta, Victoria. Bueno, asumiré que sí responde la pregunta de Victoria. Eh, ¿Alguien más tiene algún elemento para indagar o algo que decir frente al ejercicio que nos pensábamos de Sutanita? Sí, muy bien. Gracias. Sí, porque a veces es bueno preguntar sobre esto, ya que es bueno saber más o menos qué podemos hacer. Por ejemplo, eso del ejercicio de respiración se lo voy a tratar de hacer a su tanito. Y también es importante saber algunos tips como el que me acabas de dar, ¿verdad? Porque hay palabras que a veces no podemos decirles porque se ponen más susceptibles. Entonces hay que buscar el tipo de palabras adecuadas para que ellos salgan de ese trance, pues, que están pasando en el momento, me imagino, pues algo así. Bueno, yo creo que en el contexto de la terapia y en general en cualquier relación de apoyo, las palabras tienen un peso inmenso y gigante. Y entonces, ¿qué deberíamos evitar decir? Bueno, intentar replicar las frases que todo el tiempo escucha en su mente. Por ejemplo, lo que decía su pareja, estás exagerando, esto no es para tanto,
porque finalmente es una invalidación a su experiencia que está viviendo en el contexto y pues que si lo vamos a hacer aquí, lo que va a generar es que se rompa o se fracture un poco esa confianza de la idea de que aquí vamos a hacer recepción de su malestar y no lo vamos a mirar de una manera juzgante. ¿Qué otra cosa debemos decir así? Relájate, cálmate, tranquila. ¿Por qué? Pues porque es una instrucción y en este contexto estamos buscando que Sutanita pueda abrir su cabeza y pueda relajarse frente a su sensación, no al contrario, que apague la cabeza e intente volver a meter el síntoma por allá adentro y guardado, que ahora lo que nos está haciendo es saliendo a través del llanto. A veces el llanto nos genera como terapeutas cierto disconfort porque intentamos ya conectar con lo que fuera del escenario terapéutico implica llorar y es como la necesidad de acoger, de proteger, de hacer que pare el llanto, porque es una necesidad que incluso es evolutiva. Los bebés lloran para que alguien calme su llanto. Pero entonces en este cambio de perspectiva, lo más importante no es pensar en que llore mi paciente y que esto me genere disconfort, sino cómo puedo hacer que ese llanto sea como un testigo empático de esa sensación que ella está sintiendo y que nos pueda abrir una puerta para poder hacer más consciente el malestar que normalmente está como encapsulado y como guardado en medio de toda la evitación que siente el paciente por la intención de ocultar el síntoma. Correcto. Otra pregunta, si no es llanto, sino que solo quiere acostarse y no quiere hablar, ¿cómo haríamos en ese caso? Bueno, bueno, vamos a partirlo en dos, porque ahí hay dos cosas, que no quiere hablar y que en casa solo quiere acostarse. Bueno, entonces, Ujú, hablemos un poco de la razón de su silencio, ¿sí? En ujú, terapia, en específico en el contexto terapéutico, el silencio no es vacío. El silencio no es que no haya nada. De hecho, puede indicar varias cosas que normalmente son también una defensa. Por ejemplo, puede indicar temor a sentirse juzgada. Entonces, si recordamos a Sutanita que todo el tiempo se está cuestionando porque se siente observada por el jefe, se siente juzgada por su pareja, por sus hijos, pues la idea de que un otro, incluso un tercero que no hace parte de su red más cercana, intente comunicarse con ella, incluso cuando yo llego a terapia, digo, "Vea, yo voy a pagar esta terapia, porque estoy decidida que usted me escuche". Eso no siempre hace que el otro sea capaz de hablar y de sacar su síntoma. Entonces puede ser miedo, así que su silencio pues es una defensa para seguir protegiendo ese síntoma que está allí, que no quiere salir. También puede ser, por ujú, ejemplo, una respuesta a una sobrecarga emocional. Cuando nuestro ujú. sistema nervioso está muy abrumado, como que la mente no puede parar, el silencio es la única forma de desconectarse o el silencio es una forma de decir, tengo tanto en mi cabeza que no sé ni por dónde empezar, no sé cómo empezar a decirlo. Y también puede significar que hay una fusión con el pensamiento. Entonces, por Ujú. ejemplo, en el caso de Sutanita, que ella decía que era perfeccionista porque si no hacía las cosas perfecto, era una fracasada. Entonces, ese pensamiento puede estar tan amarrado a ella que es como si el pensamiento lo hubiese absorbido y no lograra expresar más allá de ese pensamiento. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos en ese momento? Bueno, yo creo que así como el llanto, la validación no verbal es el primer espacio. Tomamos una Ujú. pausa, podemos mantener el contacto visual. Si ella, por ejemplo, quita la mirada o corre la mirada o usa un lenguaje corporal que dice no estoy cómoda con que me estés mirando, lo que podemos hacer es como intentar cambiar nuestra postura y otra vez hacer que nuestras neuronas espejo logren reflejar esa seguridad. Entonces yo me muestro relajada, le puedo decir incluso no hay prisa,
No intento presionar tampoco a esta consultante a que hable. Puedo también darle permiso de no hablar. No tienes que decir nada si no te apetece. Perfecto. Quedarnos aquí con ese silencio si es lo que deseas. O, Ujú, por ejemplo, le podemos decir, "Mm, parece que eso es que sientes es muy grande y aún no podemos hablar de ello. ujú, A veces sé que es difícil poner en palabras lo que sentimos, no tenemos prisa. Y lo que hacemos, pues no es quedarnos callados el resto de la sesión, sino empezar a conectar el cuerpo y el ambiente sin forzar la conversación. Entonces, por per- ejemplo, yo le preguntaría, mientras estamos en silencio, te invito a que sientas cómo están tus pies en el suelo, cuál es el sonido de la calle, y empiezo a conectarla con el presente. No sé si se acuerdan cuando decíamos, anclar al presente es una suprema buena estrategia para llegar a la calma. Entonces, cuando hacíamos los ejercicios experienciales de, a ver, escuchen lo más lejano que usted pueda, usted se logra centrar en su presente. Entonces, esa es una estrategia que podemos utilizar cuando el silencio empieza a generar disconfort o empieza a ser como abrumante en el espacio terapéutico. Igual hoy, cuando estemos hablando de la corriente terapéutica de hoy, pues hablaremos un poco de cómo manejar esos silencios, sino que no quiero como pisar el tema de hoy. Claro, claro. Y Con lo de con la- Dime. ajá, con respecto a eso, a lo del estar siempre acostado. Ah, ok, sí, justamente eso iba a hablar. Bueno, Ujú, volvemos al rol de la evitación, ¿sí? Cuando Sutanita se acuesta y quiere estar todo el tiempo acostada, pues es probablemente una forma de apagar la cabeza. Estar acostada ujú, se convierte como en ese refugio para no pensar y no estar en ese ruido de lo que pueda estar sintiendo o lo que pueda estar pensando. Mm, que en otras personas funciona al revés. Están activas todo el tiempo y de hecho no pueden dormir, pero digamos que en el caso de Sutanita, pues ella siente que su refugio es acostarse y poder apagar la cabeza así no esté ni siquiera durmiendo, sino como intentando cubrirse o intentando apagar el ruido. En este ok, escenario, pues nada, hay que empezar a pensar que el objetivo no es sacarla de la cama, sino que ujú, ella elija salir de la cama. Entonces, en lugar de ujú, que yo le diga que normalmente sucede, tienes que levantarte, hay que hacer algo, vamos, salgamos a no sé dónde, vamos a comprar, taratatá. ¿Sí? O sea, intentamos todo el tiempo moverla a que se pare. Entonces, allí ujú, la validaríamos, le diría algo así como, parece que te sientes abrumada y te ujú. como en un lugar seguro cuando estás en tu cama. Sí, entiendo por qué te quieres quedar ahí. Entonces, Ok. yo empezaría a conectarla en dirección a sus valores. ¿Hay algo que Ujú, puedas hacer durante 5 minutos para ir en la dirección de lo que quieres? Por ejemplo, ella hablaba de que no quería decepcionar a sus hijos, que eso le generaba, entonces, por ahí podemos empezar a amarrar que sus valores la orientan a que quiere ser una buena madre, por ejemplo. Entonces, ujú, podríamos empezar a trabajar hacia ese valor. O, por ejemplo, que ella es perfeccionista y le gusta hacer las cosas bien. Entonces, acostarse, por ejemplo, le diría yo, si te quedas acostada todo el día, ¿cómo te sientes respecto a la mujer que quieres ser o a la trabajadora que quieres ser o a la madre que quieres ser? Entonces, esto la va a confrontar sin que yo le diga directamente levántate. Y cuando ella intenta dar respuesta, encontrará que la motivación de levantarse no va a venir de la obligación, sino de sus valores, de lo que para ella es importante. ujú. Pero Entonces, en un dado caso, sí, por ejemplo, ya, claro, lo que pasa es que estamos hablando ahí en ese caso de una persona de 42 años. ajá, Pero si ya hablamos de una persona que ya trabajó y es jubilada y todas esas cosas, porque acuérdate que también tenemos casos
de personas con demencia senil, ¿cómo es que se llama la otra? Hay demencia senil y ay, se me olvidó el nombre, Alzheimer. Ajá, si tenemos un caso así más o menos, Bueno, digamos que estamos acá hablando del roleplay que habíamos planteado para sí, el sí, ejercicio. vamos Digamos que planteando. si Ujú, pues ya digamos que son coincidencias de la vida. Pero claro, aquí ya tendríamos que volver a identificar cuáles son esos síntomas que trae, si hay una claro. anedonia, que es que nos hacen necesidad de estar en pausa porque no se siente como placer, o si hay abulia, que es una falta de voluntad completa, y es esto lo que Ujú. la lleva a aislarse. Sí, o también cosas que pasaron en su antepasado también, ¿verdad? Y pueden haberlas afectado. Era nada más esa preguntita, pues, es Digamos verdad que lo que lo tú que importa nuevamente es intentar reconectarla con sus valores, con es qué correcto. sí le interesa, con qué sí la motiva, no intentar pararla de la cama, o sea, no intentar Ujú, movilizarla porque sí, porque eso se va a sentir como una presión, sino empezar no, a movilizar sus valores, o sea, ya que sí le interesa. Y ujú, la sesión siguiente, no la de hoy, sino la sexta sesión, hablaremos un poco de una terapia que específicamente habla de cómo empezar a activar nuestra conducta, que es la terapia, de hecho, se llama activación conductual, va a ayudar a menguar esta sensación de malestar. Pero entonces, volviendo al punto, pues sería empezar a clarificar esos valores y acuérdate que no quedamos allí. O sea, no simplemente es qué le gusta, por qué, con qué se siente cómoda, sino que entonces claro, empezamos a proponerle planes de perdón. acción muy chiquitos, No, ok. pero orientados a esos valores. Ujú, Entonces, la idea es que la acción genere movimiento, no la motivación de moverse y ya, y empezar pues por trabajar al respecto. Ya si tiene otras comorbilidades como demencia senil o Alzheimer, pues la ujú, intervención ya sí cambia por completo porque ujú, síntomas pues se manifiestan con deterioro cognitivo, pérdida de la memoria, desorientación. Y entonces en ese caso, la terapia de aceptación y compromiso pues no sería la primera opción, ya que la sí, terapia de aceptación y compromiso se basa en justamente eso, en aceptar mi malestar y en poder generar estrategias comprometidas hacia mis valores. Pero entonces cuando ya está afectada esta capacidad para reflexionar sobre mis propios pensamientos y sobre mis propios valores, pues la intervención ya tiene que orientarse desde otro lugar, por ejemplo, puede ser desde un corte más psicoeducativo, desde un corte más cognitivo-conductual, para poder establecer otras estrategias. Allí pues sería supremamente básico el acompañamiento de un equipo terapéutico, que haya derivación médica, habría que identificar si tiene necesidad de medicación psiquiátrica que esté acompañada de psiquiatría, si sí, necesita terapia de reminiscencia, o bueno, entonces digamos que allí ya cuando hay un compromiso y una comorbilidad asociada a la parte cognitiva de esta persona, pues el proceso y el plan de intervención es completamente distinto y lo que haríamos también sería dar ese soporte a la familia y esas estrategias para fortalecer el desarrollo de esa intervención. Bueno, pero ¿y cómo vamos allí hasta la respuesta? no, muy bien, porque sobre lo que te acabo de preguntar es porque a mí me han tocado casos de las dos índoles, ¿me entiendes? Y he trabajado en terapias con ellos y bueno, hay algunas cositas que uno tiene que ir reforzando, pues, y tener más conocimientos hacia ellos, pues. Bueno, entonces, volviendo ya a Sutanita, no sé si alguien más revisó el caso de Sutanita y tiene alguna pregunta, duda. Si no, pues entonces les voy a contar un poco cómo crearíamos ese plan para Sutanita. Entonces, en el caso de Sutanita, en particular, partiendo de los principios de la terapia de aceptación y compromiso, eh, el plan de intervención, pues, buscaría que Sutanita logre vivir una vida significativa con su ansiedad, con esa ansiedad que ella tiene,
Entonces, el objetivo que nos trazaríamos de tratamiento sería reducir la rigidez psicológica de su tanita y orientarla hacia sus valores. O sea, que incluso en presencia de pensamientos, sentimientos y sensaciones de ansiedad, ella pueda poner por encima sus valores y empezar a caminar hacia ellos. Y los ejes de intervención, pues serían basados en el Hexaflex, que era ese diagrama que nos presentaba la aceptación y compromiso, que nos decía, bueno, vamos a revisar cómo estas 6 puntos interactúan. Entonces, por ejemplo, trabajaríamos con conectarla con esa necesidad de control sobre la ansiedad. Por ejemplo, podríamos utilizar la metáfora del pozo de arena que les hablaba la sesión anterior, y es en el que entre más nos movamos por apagar el síntoma, pues más nos podemos hundir. Entonces, cómo controlar la ansiedad, pues puede al final empeorarla. Y empezaríamos a adentrarnos en esos valores pidiéndole a Sutanita que nos cuente qué ha evitado por su ansiedad, qué no ha hecho por esos síntomas de ansiedad. Y lo que normalmente se hace es que hacemos un registro de evitación de qué cosas ha evitado, y eso al final del proceso lo que va a hacer es como un contraste de, bueno, miremos a ver ahora que ensayamos este plan de no evitar la ansiedad, sino caminar con ella, ¿qué has podido lograr que antes evitaba? Entonces, luego seguiríamos introduciendo el concepto de aceptación, que era otra de esas punticas del Hexaflex, y empezarle a explicar desde la psicoeducación anclajes al cuerpo. Entonces, estos elementos que le van a permitir cuando llegue el síntoma como una elección activa, trabajar para sentirse en calma aún con su síntoma de ansiedad. Por ejemplo, le podríamos decir que practique algún ejercicio de anclaje al cuerpo cada mañana y eh, que lo replique en la medida que los síntomas aparezcan. Imelda, por acá me dice que si el Hexaflex debe aplicarse en un orden o no necesariamente. No necesariamente. Normalmente trabajamos de primero aceptación y difusión cognitiva porque es como con lo que llega el paciente, con el síntoma amarrado así como en una bolita, y entonces lo que tenemos que hacer es empezar a desamarrar esa bolita del síntoma porque a veces ni siquiera tiene un nombre claro. Pues, tenemos que trabajar la aceptación y también la difusión porque es como toda la carga de pensamientos y de sentimientos que está amarrado al síntoma. Pero no necesariamente tienen que trabajarse en un orden, eso también depende de la persona con la que estoy yo interactuando. Hay personas que tienen súper claro y aceptado sus síntomas, saben en qué lugar, en dónde, cómo, cuándo y por qué, entonces probablemente ese no sea el inicio del ejercicio terapéutico, sino que pues responderá a lo que esta persona necesita. Sin embargo, si revisamos como esas 6 punticas, a ver cuál es el elemento que necesitamos empezar a fortalecer. Sí. Y una pregunta, con esa, ¿cómo te digo? Esa conversación que tengamos con ella en ese momento, ¿verdad? Ahí nosotros, bueno, de acuerdo, como ella se vaya también desenvolviendo, que tenga de verdad esa seguridad de contarnos absolutamente todo, porque siempre, ¿cómo te explico? Uno se da cuenta que no nos cuentan todo porque todavía tienen ese proceso de no aceptación de ellos mismos, ¿me entiendes? Entonces, para comentárselo a uno, ellos no se sienten completamente, ¿cómo te diría? Seguros, con confianza, algo por el estilo. Sí, eso es más Hay que irlo trabajando, me imagino más yo. de lo que parece, pero entonces allí habría que empezar a pensar por qué necesitas tú que te cuente todo. O sea, ¿cuál es la necesidad como terapeuta de saberlo todo? Pues desde esta mirada terapéutica, yo como terapeuta no necesito saberlo todo. Ah, Porque lo que yo necesito es crear un espacio de confianza donde ella sienta que su síntoma está bien, sí, está bien recibido, está comprendido. Normalmente no nos van a contar todo de inmediato, y ese incluso es uno de los temores que uno siente como terapeuta. Bueno, y si me mienten, y si me dicen que sí. no son, si no me cuentan, eso es como de los miedos más grandes que siente Que uno. uno En mi tiene, caso sí, es verdad. cuando empezaba a hacer clínica, bueno, y que es que tal que luego yo me dé cuenta que todo esto es mentira, o que no, o que yo llegue y el paciente no me diga nada. Pero entonces
eso es una señal de que la confianza es un proceso que se construye, si no es algo que se da por sentado y no por el hecho de que yo dije, ve, le voy a pagar a María Victoria una sesión, ya, entró la confianza hecha Claro. a obra y arte, sino que es algo que se va construyendo y no es forzar al otro, sino mostrar siempre la apertura. Perfecto. Sí, Espacio, porque no, a mí me ha pasado mucho, ¿viste? En muchas ocasiones. Ellos al principio como tal, ellos se desenvuelven chévere, sienten esa confianza, pero ya al final, cuando estamos terminando, que yo me he dado cuenta de algunas que otra cosa, ellos quieren volver a empezar y a contarme lo que no me dijeron, ¿me entiendes? Me ha pasado 2 veces, y pero no. está Sí, no directamente con el paciente, pues tú sabes que a veces yo tengo también adolescentes y tengo niños, ¿sabes? bien. Entonces, y también tengo adultos. Entonces, ¿qué pasa? A veces el representante, ¿me entiende? Es el que tengo la conversación con él, porque claro, tengo que conocer primeramente a su mamá para luego saber del niño completamente, porque es un niño menor de edad, ¿me entiendes? Entonces, el representante a veces se cierra, ¿me entiendes? Y al final, cuando ya estamos terminando, ¿verdad? La conversación es donde se retrocede. Ah, mira, y se me olvidó decirte esto, porque claro, a veces uno, tú sabes, ellos empiezan a barajear la conversa y me meten allí, es donde está la tranca, ¿me entiendes? Pues mira, allí volvemos a lo que te decía ahorita. Nosotros como terapeutas no necesitamos que nos lo digan todo, Tenemos todo. pero Ujú, también cuando los padres, por ejemplo, nos dicen que es mentira, no necesariamente significa que el paciente está fabricando una historia con una mala intención o con la intención de ujú. satisfacer los padres, sino que en la mayoría de los casos estamos lidiando con percepciones y realidades diferentes. Eso sobre todo nos pasa en la adolescencia. El adolescente se siente incomprendido por sus padres, lo que considera que es problema para él no es lo es para los padres, entonces chocan esas mismas historias que están tejiendo entre ellos. Entonces, allí desde la terapia de aceptación y compromiso, pues nosotros no buscamos la verdad absoluta. En lugar de eso, validamos la función narrativa del paciente. Y si mi paciente me dice 5 minutos antes de acabar la sesión todo lo que yo le dije era mentira, yo lo valido. Yo le valido su experiencia y sobre todo le valido el haberme dicho que era mentira y el darse cuenta que aquí podría, por ejemplo, decirme la verdad y no sería juzgado. Entonces, a veces como que el choque para uno emocional es, oh, por Dios, y yo todo lo que me esforcé para que me diga que es mentira, pero entonces volvemos a anclarnos al presente, anclamos el presente a nuestro paciente, no lo confrontamos, por ejemplo, diciéndole es que tus papás me dijeron que esto no era verdad, porque eso sería destruir la confianza y la alianza terapéutica, sino que tenemos que empezar a trabajar, a ser como no detectives de la verdad, sino detectives de lo que para él significa traer esta historia a sesión. Bueno. Entonces, ya después de haber hablado con su Tanita, yo los voy a invitar a que, no sé si alguien conoce a este señor, revisemos un caso. Entonces les traje este video. Por aquí tenemos a Sean, que es en este caso pues es Robin Williams, que es un psicólogo que hace parte de una película que se llama En busca del destino. No sé si alguien se la ha visto. ¿Alguien se la ha visto? Cuéntemela, cuéntemela. Entonces, imagínense que Sean tiene un caso que es un paciente que es un genio, que se llama Will, y es un hombre que sabe demasiado, pero que ha crecido en un ambiente abusivo, lo que ha generado en él una gran desconfianza hacia los otros. Entonces, les voy a mostrar una escena donde está Sean y Will, en donde nos refleja claramente algunos elementos muy claves de la terapia de aceptación y compromiso. Me confirman, por favor, si escuchan. ¿Un momento a solas entre hombres? Esto es muy lindo.
¿Para ti los cisnes son un fetiche a los que debes venir a dar tributo a veces? He pensado en lo que dijiste el otro día sobre mi pintura Ah, y no he podido sacarte de mi mente. Pero algo vino a mí. Entonces lo comprendí bien y no volví a pensar en ti. ¿Sabes por qué? no. Eres un niño y ni siquiera tienes idea de lo que dijiste. Gracias. De nada. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Has salido de Boston? ¿No? Al hablarte de arte, podrías mencionar los detalles de cada tema. Miguel Ángel. Lo sabrías todo. Su vida, sus aspiraciones, todas sus obras, su sexualidad, todo eso, ¿no? Pero no sabes a qué huele la Capilla Sixtina, amigo. Nunca has estado ahí para ver ese magnífico techo. Nunca. Hablando de mujeres, me darías una lista de todas tus favoritas. Y habrás llevado alguna a la cama, pero no sabes lo que es despertar junto a una mujer y deberás sentir que la amas. Eres rudo. Si hablamos de guerra, tal vez citarás a Shakespeare y dirás, una victoria más, mis amigos. Pero no la conoces. No has estado al lado de tu mejor amigo, que pide ayuda con su mirada cuando llega su muerte. Y en cuanto al amor, me dirás un soneto. Pero no has mirado a una y te has sentido vulnerable. Ninguna te ha despertado con sus ojos. Ni has sentido que Dios puso ese ángel en la tierra para ti. Para liberarte del infierno. Tampoco sabes qué es ser su ángel. Ni sabes que ese amor seguirá para siempre. Sobre todo, sobre el cáncer. No has estado en el sillón de un hospital por más de 2 meses cuidando su sueño, porque los doctores han entendido que el horario de visita no se aplica a ti. No has sentido ese dolor, porque eso solo ocurre cuando has amado a alguien mucho más que a ti mismo. Y dudo que algún día te atrevas a amar tanto así. Al mirarte, no veo inteligencia, ni veo madurez. Veo a un niño torpe y muy asustado. Will, eres un genio. Nadie lo niega. Nadie comprenderá nunca tu conducta. Pero presumes saber quién soy porque viste una pintura mía y entraste a mi mente con crueldad. Eres huérfano. ¿Crees que conozco lo duro y difícil que ha sido tu vida? ¿Lo que eres? ¿Lo que harás? ¿Porque leí Oliver Twist? Tú te limitas a eso, pero yo no. No daría un centavo por ti porque no aprenderé nada de ti que no pueda leer en un maldito libro, salvo que tú quieras hablar de quién eres. Yo te escucharé. Créeme, pero no quieres, ¿cierto? Te aterra lo que puedas decir. Ahora piénsalo. ¿Qué vieron en Sean, ese psicólogo que hablaba con Will, con relación a la terapia de aceptación y compromiso? ¿Alguien se había visto la película? Lourdes sí se la había visto. ¿Cómo se ve ahora desde los ojos de la terapia de aceptación y compromiso a Sean? Ya que en esta escena nos alejamos incluso del consultorio, nos vamos al parque y el escenario ya nos dice algo. Nos dice que el terapeuta desde este lugar está dispuesto a salir de la estructura para poder conectar con ese hexaflex del paciente. Y Will es un paciente que ha estado evadiendo desde la racionalidad y buscando racionalizar absolutamente todas sus emociones y todos sus pensamientos. Así es la forma como evade sus síntomas. Cuando llega a donde Sean, lo que hace es desafiarle su conocimiento en psicología. Pero hoy la dinámica es distinta. Salió del consultorio. Para Viviana y para María Jesús, quien no lo ha visto, se llama, me acabo de olvidar el nombre, En busca del destino. Se llama En busca del destino, es viejita, es de Robin Williams y Matt Damon, y el terapeuta que está allí refleja elementos muy claros de este enfoque terapéutico. Pero entonces, miremos cómo se relacionan en esta conversación tan chiquita. Entonces, si ustedes se acuerdan del inicio de la escena, podemos hablar de la aceptación del presente.
Sean no dice nada, él está ahí sentado mirando el lago, mirando los cisnes, e incluso llega Will a cuestionar qué hacen aquí, a cuestionar esta acción. Y Sean le muestra que él simplemente está aceptando el presente. No le dice absolutamente nada. No tiene que hablar. Lo que está haciendo en ese momento es estar presente y que era algo que lo que hablábamos con María Victoria. El silencio allí no es vacío. Allí el silencio es incluso una estrategia del terapeuta para poder que el otro conecte desde, bueno, ¿por qué no hablamos? Con el presente y con la interacción. Y entonces Sean empieza a hablar de Will, pero entonces habla de la vida que Will lee en los libros. Y entonces le dice, tú te limitas a eso, a mirar el mundo desde un libro. Entonces aquí está empezando a intentar promover esa mirada del yo como contexto, de tú eres un genio, tu intelecto es lo único que importa, pero desde allí estás viendo la historia incompleta. Y de hecho lo confronta y le dice, yo no doy ni un centavo por ti, porque yo de ti puedo aprender lo mismo que puedo aprender de cualquier libro. No puedo aprender de qué es, de quién es realmente Will y quién es la vida y cuál es tu vida. Entonces allí lo que está haciendo es intentar explicarle que él y su historia desde el intelecto, pues no es la misma. Lo está invitando a desengancharse, esa fusión cognitiva de yo tengo la razón sobre todo porque soy un genio. Le está diciendo, observa, tú no puedes saber qué es la Capilla Sistina si nunca has ido y has mirado hacia arriba y has olido a qué huele la Capilla Sistina. Y luego hace algo que desde esta perspectiva es permitido, no en todas las estrategias terapéuticas es posible hacer revelaciones de la vida propia. Sean hace algo que se denomina autorrevelación estratégica. Sean empieza a hablar de su vida, habla de su esposa fallecida, de cómo murió de cáncer, de lo difícil que fue para él, y lo que hace con esto es mostrarle que puede ser vulnerable, que incluso él, que probablemente entiende de dolor porque es psicólogo, puede ser vulnerable. Y entonces le dice, tú no sabes ni siquiera qué es amar, porque puedes leerte los sonetos más bonitos, pero no sabes qué es despertar con la mujer que quieres y no sabes qué es quedarte en una silla de un hospital viendo cómo se apaga su vida. Y allí lo que está haciendo es confrontarlo desde una forma sensible que es muy oportuna para el caso, porque como él todo el tiempo está entrando en la razón para poder evadir, pues lo que tiene que hacer es confrontarlo de forma sensible desde la conexión con el presente. Y entonces, luego empieza a decirle, tú no tienes nada que enseñarme a no ser que quieras decirme quién eres en realidad. De lo contrario, eso no tiene sentido. Y empieza a preguntar e indagar por sus valores, los que elijan su vida, ser un buen amigo, ser honesto, y empieza a hacer metáforas. Acuérdense que para la terapia de aceptación y compromiso, las metáforas son muy importantes porque son las que nos permiten conectar con el otro de una manera cercana y no tan directa. Y entonces ya como él está confrontando, pues confrontar desde dos lugares puede ser incluso aversivo. Entonces le habla de la guerra, le habla de la amistad, pero lo que está haciendo aquí es buscar conectar con sus experiencias valiosas y que no se puede vivir sin esas experiencias. Entonces que hay que empezar a buscar esas experiencias para encontrar su acción. Y entonces hace otro elemento que está por allá en las primeras punticas del Hexaflex, que es buscar desde el cuestionamiento socrático cuáles son las acciones del otro. Entonces le dice, tus conocimientos son valiosos, sabes muchísimo, pero no te hacen una persona completa. Entonces le dice, yo no puedo ayudarte a que sepas más. Y probablemente sabes más que yo. Con lo que yo puedo ayudarte es con lo que has vivido. Tienes que dejar de ser un libro y empezar a ser un humano. Y lo deja allí en el parque con la confrontación hecha y con el cuestionamiento socrático abierto. Y lo que le dice es nada.
y en la escena uno ve cómo se aleja la cámara y Will queda mirando el mismo lago, los mismos cisnes que cuestionó a Sean por ver. Y entonces el final de la escena lo que nos muestra es cómo realmente logra Sean el quiebre interno de esa coraza que tenía Will de no sentirse vulnerable y lo deja allí con su soledad. Ya luego, con el avance de la película, vemos que efectivamente ese es el punto de quiebre para que Will logre encajar y encadenarse con su vulnerabilidad y realmente poder poner ese síntoma a discusión y en diálogo pues, con él mismo y con su terapeuta. Entonces, este es como un ejemplo de todo el Hexaflex en 4 minutos. No sé si tienen alguna otra pregunta en específico de la terapia de aceptación y compromiso para poder empezar a hablar de otro elemento y aporte terapéutico que vamos a trabajar hoy, que es la psicoterapia analítico funcional. Entonces escucho o leo sus preguntas para que pues demos comienzo a esta otra mirada. Bueno, entonces damos por cerrado este capítulo de la terapia de aceptación y compromiso y nos vamos a entrar a otra de las terapias de la tercera generación que son fundamentales y esta es la terapia analítico funcional. Esta terapia en particular nos invita a transformar la práctica clínica desde el mismo espacio terapéutico. Nos invita a no simplemente observar, sino a ser un agente activo todo el tiempo, a ser un espejo que refleja a la persona y un espacio en el que realmente en el mismo escenario terapéutico se pueden generar prácticas nuevas para lograr una transformación ante una situación. Entonces, el objetivo de nuestro encuentro es precisamente ese, es comprender cómo la relación terapéutica puede ser utilizada no solo como un espacio de apoyo, ni solo como un espacio seguro, sino también como un lugar donde hay una herramienta activa para el cambio. Y luego vamos a ver algunas herramientas prácticas de esta terapia. Y pues nada, la meta normalmente es la misma, conectar la teoría con la práctica para que sirva de elemento en sus sesiones. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en algo que atraviesa a todas las psicoterapias y que para este ejercicio que es la psicoterapia analítico funcional, pues se encuentra aquí, en el centro y es la relación terapéutica. Entonces, si en alguna ocasión ustedes han notado que algo que su paciente dice y hace se manifiesta concretamente durante la sesión. Por ejemplo, en la consulta, ante algo que usted le dice a su paciente se disculpa. Y es ese mismo paciente que le dice que se siente tenso porque su jefe lo está vigilando o que muestra evitación a lo que le proponen y que normalmente en consulta empieza, ay, qué pena, no, yo no quería llorar, lo siento, y se disculpa por sentir, por hablar, por pensar. Entonces, por ejemplo, este paciente que se queja de que su pareja no lo escucha, pero cuando uno en sesión le pregunta sobre qué siente, qué piensa, evita responder, cambia de tema, se ríe. No sé si les ha pasado algunas de estas dos cosas o otras cosas en las que usted dice, vean, está claro por qué sucede. Entonces, desde esta mirada, nuestra labor como terapeutas es notar justamente ese tipo de cosas que pasan. Es notar que mi paciente evadió mi respuesta o respondió lo que no era o no quiso responder para poderlo validar. Por eso le decía yo ahorita a Victoria, dejémoslo como aquí, porque es que esto es lo que vamos a hablar. ¿Qué hacemos cuando el otro se queda callado? ¿Qué hacemos cuando el otro llora, 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 llora? ¿Qué hacemos cuando no nos responde? Y entonces es encontrar que nuestra labor no es simplemente hablar y ayudar que el paciente saque, sino también evaluar cómo se comporta en este escenario y entonces para la terapia analítico funcional, el mismo consultorio es el cosmos y el microcosmos del paciente. Entonces, no es como en otros espacios que todo sucede una vez salimos de terapia,
sino que en la relación misma también hay cambio. Entonces, resumiendo, la psicología analítico-funcional es una forma de terapia conductual de tercera generación que se basa en analizar de manera funcional el lenguaje y la cognición para poder comprenderlo y así ayudar a modificar el comportamiento. Y para esta oportunidad les traje a este personaje. ¿Cómo se ve este personaje? Yo le puse Menganito. ¿Qué emociones despiertan ustedes llegar al consultorio y ver a este personaje sentado en la silla? Vean, por aquí Lourdes dice que siente frustración. No, ¿cómo se siente usted, Lourdes y Melda? Tristeza, desesperanza, incomodidad, ganas de ayudar. Una vez se lo ve y dice, ay no, este chico no me va a hablar. Entonces, preocupación. Entonces, estas palabras que ustedes dicen nos permiten empezar a identificar cómo nuestra propia conducta puede impactar en el paciente. Mira, Imelda tiene ganas de levantarlo, María de Jesús siente angustia. Entonces, conozcan a Menganito. Imagínense que Menganito es un adolescente y llega a consulta traído por sus padres porque dicen que está triste y entonces dice que tiene una sensación de tristeza, que se siente solo, él siente que no encaja, es invisible para los demás, es invisible para sus padres. Cuando empezamos a hablar con Menganito, pues él nos cuenta que nunca se ha sentido validado, que cuando estaba triste le decían que no era para tanto, que él era un niño y que tenía que ser fuerte. Y este patrón se ha venido repitiendo ahora en su adolescencia, en sus relaciones con sus compañeros. Y entonces Menganito se esfuerza por complacer a los demás y evita que las otras personas vean que él es débil por miedo al rechazo. Entonces, desde la perspectiva de esta corriente terapéutica, el desafío con Menganito es que él va a traer su forma de relacionarse con los otros y con el mundo a la sesión. Entonces es probable que si se siente invisible afuera, se sienta invisible acá. Entonces es probable que se muestre complaciente y que evite contradecirnos o expresar algo diferente a lo que nosotros como terapeutas hacemos o decimos. Que empiece a minimizar sus sentimientos, diga, bueno, no, pues estoy triste, pero no es nada grave, yo me siento solo un poco así a veces. Y entonces nuestro trabajo en la sesión será observar esas conductas de Menganito y vamos a utilizarlas para fortalecer el cambio. Entonces el objetivo no es hablar de su síntoma, que es que se siente invisible, sino trabajar activamente en sesión cuando esa invisibilidad que él denomina como síntoma aparezca. Y entonces, esta corriente nos dice que el paciente no tiene su síntoma guardado en una maleta, sino que su síntoma está encima de él. Y muchas veces en la terapia nos ponemos a hablar del síntoma como si estuviera en la maleta. Entonces, la psicoterapia analítico-funcional nos invita a abrir esa maleta aquí en la sesión y trabajar con lo que sale, aunque sea incómodo. Entonces, más que un conjunto de técnicas, la psicoterapia analítico-funcional es como un marco conceptual para utilizar la relación terapéutica como una herramienta de cambio. Entonces, esta corriente se basa en el conductismo radical de Skinner y los creadores son Robert Kohlenberg y Mavis Say. Y ellos lo que hicieron fue tomar la idea de que la conducta se moldea por sus consecuencias. Por allá muy al principio de la primera ola, ¿se acuerda que hablábamos de eso? Pero entonces lo que hicieron fue aplicar eso al contexto terapéutico. Entonces, a diferencia de otras terapias conductuales que buscan cambiar la conducta, ellos dijeron que lo que había que cambiar era la relación terapéutica. Entonces, los problemas del paciente se manifiestan en consulta y es allí donde moldeamos nuevas conductas que luego él va a poder generalizar. Y entonces aquí tenemos un esquema que nos permite ver como los elementos centrales del enfoque, que sería la psicoterapia,
el análisis y lo funcional. Entonces, la psicoterapia, pues, es la relación hablada, se centra en la interacción entre el terapeuta y el paciente en un entorno calmo, seguro, donde el paciente se sienta de repente contenido y busca un cambio dentro de la sesión. Entonces, aquí lo importante es la conexión y el acompañamiento. En esto de analítico, pues el énfasis cambia, ya no es simplemente en esa relación hablada, sino en centrarse en las respuestas específicas. Entonces, como hacer zoom a lo que pasa en terapia y no buscar analizar el trastorno o el síntoma como tal, sino empezar a ofrecer herramientas para comprender componente a componente lo que sucede con este comportamiento, como sin perderse los detalles. Y lo de funcional se centra en la función de ese comportamiento momento a momento. Entonces aquí vamos a utilizar el análisis funcional del lenguaje y el análisis funcional del comportamiento para identificar qué mantiene esas conductas y cómo podemos reforzar otras. Entonces aquí lo relevante no es como la forma de la conducta en general, sino nuevamente la función de esa conducta en la vida de la persona. Entonces, desde aquí nos vamos a poder dedicarnos a intervenir de manera inmediata, generando cambios que luego, poco a poco, el paciente va a empezar a trasladar fuera del consultorio. Y este es el corazón de esta terapia. Entonces, la fórmula del éxito de la FAP se llama conducta clínicamente relevante. Y entonces, ¿qué es esto? Entonces, piensen en una conducta clínicamente relevante como un momento de la verdad en la terapia. O sea, no es solo lo que el paciente dice que le pasa, sino la forma en que nos muestra eso que le pasa. Y eso lo demuestra allí en la sesión. Entonces, cuando su problema se actúa en el consultorio. Entonces, por ejemplo, si nuestro paciente se queja de que le cuesta hacer amigos, y ese es como el síntoma que trae de su lenguaje, la conducta clínicamente relevante no es solo lo que dice, sino la forma de relacionarse con nosotros. Entonces, por ejemplo, evita el contacto visual, por ejemplo, hablaba así bajito o está así como nos mostraba Menganito ahora, como todos encorvados. Entonces, la sesión se va a convertir en un laboratorio donde vamos a ver ese síntoma del paciente. Y entonces, desde esta corriente se considera que hay 3 conductas clínicamente relevantes. Entonces, las conductas número 1, que denomina como las conductas problema que se manifiestan en la sesión, son aquellos comportamientos disfuncionales que se observan en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, imagínense a un amigo que se queja que nadie lo escucha, o a Menganito. Entonces, una conducta sería cuando él está hablando y entonces empieza a interrumpir constantemente, cambiando de tema cuando le preguntan algo personal. O al contrario, cuando el paciente monopoliza la conversación y evita todas las preguntas que lo hacen sentir vulnerable. Entonces, ante ese tipo de conductas, problemas que bloquean la adaptación, nuestra respuesta es la observación y la validación de la conducta. Entonces, no reforzamos la conducta, sino que no simplemente escuchamos la historia, sino que señalamos cómo esa historia se está manifestando aquí, cómo la vemos. Veo que me evadiste la pregunta. ¿No estás listo para responderla? Parece que me interrumpiste. O creo que estamos hablando solo del trabajo cuando te pregunté cómo te sentías hoy. Las conductas clínicamente relevantes del tipo 2 son las conductas nuevas, las más adaptativas que el paciente nos muestra en la sesión. Entonces, volvamos con el paciente que se queja que todo el tiempo interrumpe, que no lo escuchan, perdón, y que todo el tiempo interrumpe. Pero esta vez, en lugar de interrumpir, se quedó en silencio y escuchó lo que le dijiste. Entonces, esta sería una conducta tipo 2. Y entonces, así como yo le hice notar a él que estaba evitando hablar de este tema porque me estaba interrumpiendo, acá entonces lo refuerzo
y le digo, gracias por compartir esto o gracias por escucharme. Sé que a veces no es fácil. Ese es un gran paso. Y entonces eso refuerza la idea de mi paciente de que cuando yo le hablo, él me va a escuchar y luego lo voy a poder generalizar a otros espacios de su vida. Y las conductas 3 son o las generalizaciones de lo que está viviendo el paciente aquí que hizo en otro contexto o las interpretaciones del paciente. Entonces, son los comentarios, las reflexiones o preguntas que el paciente hace sobre su propia conducta y muestran que el paciente pues ha ganado una conciencia sobre cómo se está comportando. Después imagínense que Menganito nos dice, me doy cuenta que como que siempre te estoy interrumpiendo, qué pena. Y mira que eso también me pasó. ¿Será por eso que la gente se aleja? O cuando, por ejemplo, me dice, mira que me di cuenta que la semana pasada cuando alguien me preguntó sobre mi tristeza, cambié de tema. Yo creo como que me dio pena. Entonces, este tipo de comportamientos van a fortalecer la autoconciencia y entonces es una observación que yo tengo que hacerle al paciente. Entonces yo refuerzo su comentario y lo animo a seguir explorando su conducta, su vida. Le digo, ¿y qué crees que te hace sentir vergüenza de mostrar esa tristeza con tu amigo, con tu amiga? Entonces, en el caso de Menganito, las conductas clínicamente relevantes que Menganito nos pueda mostrar en sesión, pues son lo que vamos a devolver. Entonces, lo más probable es que Menganito, pues que se sentía invisible y rechazado, se comporte así con nosotros. Y entonces, por ejemplo, durante la sesión yo le digo, vale, Menganito, ¿podrías contarme sobre esa dificultad que sientes para hablar con nosotros y pedir ayuda? Y Menganito se quedó en silencio. O me cambió abruptamente de tema, diciendo, ve, mira que el otro día presenté un trabajo en el colegio. Entonces allí ocurrió una conducta tipo 1. Entonces, el problema que ocurre en la sesión nos muestra las dificultades que tiene fuera de sesión. Y entonces allí el desafío del terapeuta no es dejar pasar el momento, sino observarlo e intervenir. Entonces, lo señalamos. ¿Te diste cuenta que justo cuando te pregunté cómo te sientes, me cambiaste el tema? Entonces, lo puedo hacer de manera confrontativa o lo puedo hacer de manera validatoria. Parece que ese tema es muy difícil de tocar y por eso preferiste hablar de otra cosa. Te vi un poco incómodo. Me contaste una historia del trabajo que hiciste. Entonces, la respuesta terapéutica no es simplemente decir, yo te entiendo, entiendo que a veces sientes que no es la gran cosa lo que haces, pero podemos decir algo así, noto que mientras me cuentas esto, estás haciendo esto, o que mientras dices esto, estás moviéndote de esta manera. Y con esa respuesta lo que generamos es que nuestro paciente empiece a hacer esa atención consciente de lo que está haciendo con su cuerpo o con sus palabras en el mismo contexto terapéutico. Entonces, allí está la esencia de esta corriente terapéutica. Entonces, mientras que en otras corrientes, pues podríamos interpretarlo diferente, aquí vamos a responder de forma genuina y adaptativa a lo que el paciente está haciendo para generar una respuesta funcional. Y para eso entonces tenemos una forma de mirar el mundo. Entonces, esos van a ser como los pilares que sostienen el trabajo terapéutico desde este lugar. Entonces, el primero sería la conciencia y la validación en la sesión. Y estos no son como unos pasos que tengamos que seguir, sino es más la actitud que como terapeutas tomamos. Entonces, la conciencia sería la capacidad de estar completamente presentes en la sesión y notar lo que sucede aquí y ahora. No solo escuchar de manera atenta, sino observar de manera atenta para poder intervenir. Y la validación, por otro lado, sería
como la capacidad de reconocer y aceptar la experiencia del paciente tal y como es. Ahorita hablábamos con María Victoria, entonces me decía, es que no sé cómo decir para que lo diga todo, a veces no lo dice todo. Entonces allí sería ser conscientes de cómo es que no nos dice todo, qué nos está diciendo con su cuerpo, con su cara, con sus ojos. Y por el otro lado, reconocer que no es personal, no es hacia mí que no lo dice todo, solo reconocer la experiencia del paciente. Entonces, la conciencia es como un foco que alumbra al terapeuta y que alumbra al paciente para poder ser consciente no solo lo que hace el otro, sino lo que hago yo como terapeuta. Entonces, aquí tenemos que notar los gestos, los cambios de voz, el silencio. Entonces, la conciencia nos va a permitir notar, por ejemplo, que él habla de tristeza y su cuerpo se pone rígido, su voz es neutra. O por ejemplo, él está muy triste, pero me habla muy... Y entonces yo digo, a pesar de que me hablas de tristeza, yo te veo con una postura como rígida. ¿Qué está pasando en tu cuerpo ahora? Y la validación pues sería el puente que crea la conexión terapéutica, y es que no se trata de estar de acuerdo con el paciente, sino de reconocer que sus sentimientos y experiencias son legítimos. Entonces yo le digo, entiendo que sea difícil mostrar tus emociones cuando no te sientes bien haciéndolo con tus amigos o con tus padres. Está bien sentirse así. Mira cómo te sientes de tenso. Yo veo que todos tus hombros se pusieron tensos. Hasta torciste la cabeza, le hiciste hacia las manos. Y entonces esto de validar nos va a permitir empezar a identificar esa funcionalidad de la conducta. Entonces aquí hay un elemento clave y es encontrar la diferencia entre validar la experiencia o reforzar la conducta problema. Entonces, la clave es validar la emoción y no la conducta. Validar significa comunicar al paciente que sus pensamientos y sus sentimientos y sus experiencias son legítimas y son comprensibles. Pero que eso no quiere decir que nosotros estamos de acuerdo con lo que pasa. Entonces, por ejemplo, con Menganito empieza a reírse porque yo le pregunto sobre su tristeza y dice, no, no es la gran cosa. Entonces, la conducta que yo debo reforzar no es la risa. Entonces, yo debo es validar la evitación emocional de su experiencia que él está haciendo con su risa. Entonces, en lugar de decirle, no, pues es cierto, no, eso no es gran cosa, yo le voy a validar. Sí, entiendo que es muy difícil hablar de eso. Incluso te ves tan incómodo que te ríes. Entonces, es muy comprensible que hayas acostumbrado a que tu dolor se tenga que ver más chiquito. Entonces, no estoy validando como tal que se ría de su conducta como forma de minimizarla, sino que le estoy validando que esa experiencia ha sido la respuesta a algo. Y entonces, una vez que ya he creado ese espacio seguro, lo que espero como terapeuta es que empiecen a darse nuevas conductas por parte del paciente, aunque sea chiquiticas. Entonces, por ejemplo, Menganito deja de reírse y le cambia la cara y le dice, no, pues la verdad es que sí, eso me dolió como mucho, solo que... uf. O le pasa lo que le pasa a Victoria, o en vez de reírse, se detiene y no le dice nada, o se detiene y se pone a llorar. Entonces allí lo que yo hago es un refuerzo terapéutico y le digo, me doy cuenta de que hiciste un gran esfuerzo por mostrarme eso, o por decirme eso. Te agradezco que confíes en mí. Eso es un gran paso. Te diste cuenta que es posible ser vulnerable. Entonces, la validación allí lo que va a hacer es crear un contexto para que el paciente se sienta seguro para volver a intentar hacer esa conducta. Y cada que la hace, yo vuelvo y la refuerzo. Y le digo, sí, claro, mira que esta vez no te reíste. Sigue siendo difícil. Y entonces, ¿qué pasa? Somos profundamente observadores desde esta mirada. El terapeuta no es simplemente la persona que escucha al otro
y que hace una devolución. No somos unos oyentes pasivos ni unos oyentes pasivo-activos. Aquí la presencia del terapeuta es la misma herramienta terapéutica. Entonces, nosotros no esperamos a que el paciente cambie de manera genuina, sino que creamos un ambiente para que el cambio ocurra. Entonces, como en la historia de Menganito, nuestro paciente, de nuestro caso de este día, habían relaciones en donde normalmente lo invalidaban y lo minimizaran, pues él espera que nosotros también lo ignoremos. Entonces, como vamos a romper con ese patrón y le vamos a ofrecer una nueva forma de relacionarse, lo que vamos a hacer es reforzar cada intento de relacionarse con nosotros de manera diferente. Entonces, aquí el terapeuta no es una pizarra en blanco que llega a recoger la relación, sino que también va a comportarse, a reaccionar y a mostrar de manera selectiva ciertas cosas que van a ser también una respuesta. Entonces, cuando Menganito se esfuerza por ser vulnerable, entonces yo me acerco, por ejemplo, y pues yo le decía ahorita a Victoria, y entonces estás como en postura de aceptación. Mi postura de aceptación es esto, es como acercarme al otro y mostrarle con mi cuerpo que lo estoy escuchando de manera atenta, que me conmueve esto que me ha compartido. Y eso lo que va a hacer no solo es reforzar su conducta, sino que le va a moldear una respuesta. Entonces, si un paciente me cuenta esto tan doloroso, y yo siento un nudo en la garganta, le digo, eso que me estás diciendo es supremamente difícil de escuchar, siento un nudo en la garganta al escucharte. Te agradezco la confianza por contarme esto. Si se me sale una lágrima, está bien. En otras corrientes terapéuticas, pues yo tendría que estar muy neutra y muy plana ante la situación más dolorosa que estoy escuchando del otro. Aquí no, aquí de hecho le puedo decir eso que me dijiste, me pareció profundamente doloroso, tuvo que haber sido muy difícil transitarlo. Y entonces este tipo de reacción más auténtica lo que va a hacer es que le va a decir a su paciente que su vulnerabilidad tiene un impacto real en los otros. Y para esta persona entonces su experiencia va a ser más significativa que simplemente que lo refuercen de manera verbal y le digan es válido sentirse así. Y entonces le enseño a mi paciente que es posible mostrarse tal como es incluso cuando eso afecta al otro. Es para alguien como Menganito, que es un adolescente que toda la vida ha evitado ser vulnerable, ver a su terapeuta ser vulnerable por algo que le dice, pues es una experiencia de aprendizaje fundamental, que es un poco lo que nos mostraba Sean en el video. O sea, que para el contexto, él se burla de un cuadro que pinta, entonces que tú te burlaras de mi cuadro, para mí fue doloroso, pero me hizo pensar que tú realmente no conoces del amor, es lo que le dice Shun. Entonces, todo su comportamiento va también en coherencia a lo que el paciente hace. Y entonces, ahora tenemos que las bases teóricas de la FAP incluyen un esfuerzo increíble del terapeuta. Entonces, hay una gran responsabilidad en el mismo laboratorio de sesión. Pero entonces vamos a desglosar los componentes esenciales que son 5 y que no son pasos así como el hexaflex que se siguen de forma lineal, sino que son elementos continuos que se solapan, se enredan, se suben y se bajan porque ocurren en el curso de la terapia y en el curso del diálogo con el otro, pero que sí son una hoja de ruta que nos va a permitir crear cambios en el otro. Entonces el primero y el más fundamental sería la observación. Entonces, no es simplemente el acto de mirar ni el acto de hacer escucha activa, sino de una presencia denominada los autores radical. Es una presencia radical en el aquí y en la hora de la sesión. Entonces, aquí como terapeutas somos detectives de la conducta. Estamos atentos de manera completa al paciente, la forma en la que habla,
la velocidad de su voz, qué gestos utiliza, cómo mueve su cuerpo, si se le tensionan las mejillas, si tiene una lágrima, si se le sube el color a la mejilla. Entonces, el contenido de lo que me dice mi paciente es importante, pero para esta corriente, el cómo me lo dice va a ser más revelador. Entonces, la observación nos va a permitir agarrar todas las conductas relevantes en su momento real, no las que nos remite el paciente. Y entonces, antes de que el paciente camufle con síntomas o con evasiones o con explicaciones esa conducta que ocurrió hace 3 días, hace 2 días, hace 5 años y que aún percibe que le duele, son las que están aquí en la sesión. No hay cómo camuflarlas. Ocurrieron hace 3 segundos y te las estoy haciendo ver. Entonces, en el caso de Menganito, la observación nos permite ver la diferencia entre lo que dice su cuerpo, dice él, y lo que su cuerpo dice. Entonces, él puede estar contándonos una anécdota de lo que sintió haciendo su trabajo del colegio, de la universidad, pero nosotros estamos, además de escuchando su historia, viendo su relato. Entonces miramos, por ejemplo, que el tono de la voz se le vuelve monótono, que mira al piso, que empieza a apretar las manos, que baja el ritmo de la velocidad con la que habla. Y entonces lo que nos está diciendo es que está experimentando angustia o tristeza. Y entonces esto lo que nos hace es abrir la oportunidad para intervenir de forma precisa ante eso que estamos viendo, ante eso que está allí en la sesión, y se lo hago notar. Le digo, Mengonito, noto que cuando hablas de esto, no eres capaz ni de mirarme y estás como mirando al horizonte. O sea, lo hago notar esos comportamientos que tiene mientras habla. Y luego, ya que lo hemos notado, una vez hemos observado esa conducta clínicamente relevante, nuestra labor es evocarla o retroalimentarla. ¿Y qué es eso? Entonces, la evocación es la capacidad de crear un contexto en la sesión para que la conducta se manifieste. Entonces, por ejemplo, le puedo preguntar sobre un tema difícil que vuelve y nos va a evocar esa misma conducta de evadirnos la mirada, de que se va a tocar las manos, y entonces vuelvo y le devuelvo lo que veo. Le doy una retroalimentación inmediata que le va a dar al paciente la oportunidad de verse a sí mismo. Entonces aquí seríamos como un espejo. Entonces le damos una descripción honesta y sin adornos de lo que vimos. Me doy cuenta de que tu voz bajó mucho cuando hablabas de tu papá. Y entonces esa retroalimentación lo que hace es invitar a nuestro consultante a la conciencia propia de su cuerpo y de sus conductas. Entonces, teníamos que Menganito se reía cuando decía algo doloroso. Entonces, la retroalimentación no es no te rías o mira, te estás riendo y ya. Sería, noto que al hablar de eso que te duele, aparece como una risa nerviosa. ¿Podrías observar qué sucede en ti cuando pasa? Entonces, yo lo estoy invitando a que él sea consciente de que esa es su conducta ante ese pensamiento. Y entonces cuando yo lo hago es muy probable que Menganito se dé cuenta. Y entonces voltea y te mira en lugar de evadirte la mirada, y en lugar de reírse, te responde con más coherencia entre lo que dice y hace. Entonces tú le devuelves una retroalimentación de esta que sería una conducta clínicamente relevante del tipo 2 de la que tengo que retroalimentar. Entonces le digo, me acabo de dar cuenta que mira, justo mantuviste el contacto visual conmigo, eso es un gran paso. Y entonces pasamos a reforzar, que sin duda, es, como toda terapia conductual, es el motor del cambio. Entonces, una vez que el paciente muestra esta conducta adaptativa, así por muy chiquitica que sea, nosotros vamos a dar una respuesta genuina, no simplemente bien hecho, sino que vamos a hacer una validación emocional. Entonces, cada vez que nuestro paciente se atreve a ser vulnerable, nosotros le vamos a responder con comprensión
y reforzando la idea de que es seguro. Entonces, volvamos a Menganito. Cuando por fin se atrevió a decirnos, no, la verdad, doctora, es que yo me siento como solo. Entonces, esto rompe el patrón de evitación. Entonces, cuando nuestro adolescente nos dice, sí, yo la verdad como que sí me siento solo. Yo no le digo, ¿es cierto? ¡Wow! ¡Qué bien que me lo digas! Sino que lo digo como realmente me salió. Yo sé que es difícil para ti llegar a este momento y te lo agradezco. Realmente que me lo dijeras me conmovió. Quiero que sepas que aquí tu tristeza es bienvenida. Y entonces yo aquí le estoy diciendo que su dolor pues puede llevarnos a él y a mí a una conexión, no al rechazo que ha estado sintiendo con otras personas. Y luego, cuando vamos a hablar del análisis funcional, pues estamos hablando del proceso en el que ayudamos al paciente a conectar como las piezas del rompecabezas. Entonces, vamos a ayudarlo a entender cómo su conducta disfuncional le ha servido en el pasado. Entonces aquí yo no me quedo simplemente con lo que observé muy detenidamente y que esta conducta está reforzando que esta situación se mantenga, sino que se lo hago ver y lo ayudo a encontrar que eso es lo que ha generado. Entonces el objetivo es que él también logre hacer insights sobre esas emociones y esas cogniciones para que lo motiven a tener un comportamiento diferente. Entonces, volvamos a Menganito. Minimizó el logro de su jefe porque dijo, eso es una bobada, y entonces se rió porque él se sentía triste y no quería contarnos. Pero algo cambió. Entonces, yo le digo, bueno, ¿qué pasó por la noche cuando llegaste a tu casa? ¿Cómo te hizo sentir esa falta de reconocimiento? Y entonces él empieza a ver el costo de su conducta de evitación. Entonces, como no le dijo nada a su jefe de su incomodidad, ahora él se siente incómodo. Entonces, si bien se salvó de la incomodidad de que el jefe le reconociera porque se rió, pues ahora pagó el precio más tarde, que es haberse sentido invisible. Entonces, cuando hago todo ese análisis con mi paciente, pues entonces le estoy ayudando a identificar cómo eso que parecía servirle realmente lo está perjudicando en otro lugar. Y entonces, al final, la generalización, como una terapia conductual, pues será el pilar del cambio. Si el paciente muestra solo el cambio en la consulta, pues la terapia no es exitosa. Entonces, como terapeutas, nuestra labor es enseñar a actuar y actuar como un entrenador de vida para que él vaya haciendo esos mismos pequeños experimentos conductuales en su propio contexto. Entonces, ahora sí empezamos a sacar de la sesión lo que estamos haciendo en sesión. Entonces, esa autoconciencia y ese insight que hemos estado trabajando para que note sobre sus conductas, lo vamos a empezar a trasladar poco a poco hacia experimentos conductuales, que lo denominan así los autores, que le van a permitir a él utilizar de manera regulada sus habilidades fuera del consultorio. Entonces, volvamos a Menganito. Menganito ha logrado expresar con nosotros sus sentimientos de frustración. Ha logrado dejar de reír nerviosamente cuando alguien le pregunta lo que siente. Y entonces lo que vamos a hacer es ayudarlo a planificar poco a poco cómo va a hacer eso en su vida real. Entonces digo, bueno, esta semana puedes elegir a una persona de confianza y cuando te pregunte cómo estás en lugar de bien, le vas a decir, pues la verdad un poco, bueno, inserte tu sensación, un poco cansado, un poco triste. Y entonces la próxima semana analizamos cómo te fue. ¿Sí? Entonces hacemos como pequeños experimentos conductuales con Menganito y otras personas que podemos tener como en control, ¿sí? Como personas que hacen parte de su vínculo
y que le van a permitir a Menganito identificar si esta nueva conducta pues es más o menos funcional. Y así poco a poco va a generalizar este aprendizaje a otros espacios y va a generarse un nuevo patrón de relaciones en la vida cotidiana. ¿Hay alguna pregunta para contarles un poco cómo se empieza a tejer un plan de intervención desde este lugar? Cuéntenme en el chat si han quedado claros como estos elementos que nos propone esta perspectiva de la terapia analítico-funcional. Bueno, entonces pensarnos cómo intervenir no es simplemente sentarnos a observar al paciente. Entonces tenemos que tener unos elementos claves que serían esos 5 pilares que acabamos de ver en el ejercicio de la sesión. Entonces, el primer objetivo, que sería la observación, lo que va a hacer es buscar captar y atrapar todas las conductas clínicamente relevantes en el aquí y en el ahora. Entonces, allí vamos a prestar atención a toda la corporalidad de nuestro paciente, vamos a registrar las actitudes y vamos a intentar diferenciar las conductas relevantes de otras conductas pues, que no son relevantes. ¿Qué tendríamos que encontrar? Pues que podamos identificar conductas relevantes que reforzar en ese paciente, ya que nuestra observación y nuestro análisis de esa conducta nos haya evocado esos momentos en la sesión donde eso se ve claramente. Y poder señalar mentalmente que estos comportamientos son un elemento que nos va a dar una oportunidad terapéutica. Y entonces, este sería como el primer elemento, poder nosotros como terapeuta decir, ok, voy a identificar por lo menos 2 conductas que podamos reforzarle a Mengonito en esta sesión. Y entonces el segundo objetivo de este plan de intervención pues sería aumentar la conciencia de Menganito sobre esas conductas. Entonces, allí está entonces poder reflejar al paciente o reflejar al consultante esas conductas que yo veo y proporcionar retroalimentación a ellas. Entonces veo que aunque te sientes triste, no logras compartirlo sin pedirme disculpas. Entonces, allí yo, ¿cómo sé que esto ha sido funcional? Cuando el paciente en sesión logra reconocer que esa conducta tuvo ese efecto. Dice, ay, sí, la verdad, me da como pena, creo que por eso me río. Y luego entonces vamos a reforzar, y es que vamos a aumentar en este laboratorio las probabilidades de repetición de conductas adaptativas. Por ejemplo, vamos a conectar el reforzamiento con nuestros objetivos terapéuticos. Entonces, ¿cuál va a ser la expresión emocional, la apertura, la regulación afectiva? Y buscaremos que Menganito se muestre más dispuesto a participar en nuestra sesión activamente. Luego entonces vamos a promover esa autoconciencia, facilitar que Menganito reflexione sobre su conducta y logre identificar elementos que como que no son tan funcionales, para poder luego pasar a otro paso, y es que después de reconocer que expresar esa tristeza le generó alivio en lugar de más tensión, pues pueda empezar a trasladar lo aprendido a otras sesiones en su vida. O sea, no a la sesión de acá, sino otras sesiones en su vida. Me pregunta Imelda qué problemáticas son las que mayormente se trabajan desde esta terapia, habilidades sociales, ansiedad. Bueno, allí habría algo claro, y es que los planes de intervención normalmente no se tejen solitos, o sea, no se tejen solitos desde esta corriente, sino que vienen amarrados a otros elementos terapéuticos y a integración con otras terapias, que justamente es el siguiente slide. El siguiente slide. Sí, o sea, este modelo
trabaja de manera conjunta con otras terapias normalmente cognitivo-conductuales y humanistas en las que la relación terapéutica va a ser el canal del cambio. Pero sí se puede trabajar problemáticas específicas solo desde esta corriente. Normalmente se trabaja habilidades sociales, problemas interpersonales, autoestima, autoconcepto, depresión, porque digamos que esta corriente no se limita solo a un diagnóstico, sino a lo que se relacione como con la dimensión interpersonal y relacional o que tenga su origen y mantenimiento en ese lugar. ¿Se identifica con el paciente las conductas adaptativas? Sí, primero yo identifico las conductas que no son adaptativas en sesión y se las hago notar al paciente. Entonces le digo, mira que cada que hablamos de esto que te pone como tan triste, no logras mirarme o no logras atenderme, sino que empiezas a hablar de otras cosas. Entonces, así como yo logro identificar con el paciente estas conductas que en sesión replican que su síntoma se mantenga, también con él identifico las conductas de cambio. Entonces, cuando después del reforzar, ahora sí me miró, así se pusiera triste, por ejemplo, entonces yo le digo, ¿cómo te sentiste ahora que pudiste decirme eso, aunque era doloroso para ti? Entonces, por ejemplo, me dice, no, pues yo me sentí peor, fue muy triste, no sé qué, pero pude sacarlo. Entonces, yo refuerzo la funcionalidad de esa nueva conducta con el paciente. Dije, mira, sí, parece que fue difícil, pero es que se sintió un poco mejor el poder hablarlo y el poder decirlo sin intentar evadir el tema, por ejemplo. Entonces, todo lo voy a hacer yo de manera conjunta con el paciente. Claramente sí tendré que hacer pues yo mi ejercicio introspectivo propio de identificar si esta conducta se está reforzando o no antes pues de ponerla en la mesa, sino que la voy a hacer no solo sola, sino listo, ya lo entendí. Y ahora lo que puedo hacer, por ejemplo, es agenciar que vuelva y me ocurra esta situación. Entonces, si él me evade, yo digo, a ver, ¿será que esto es una conducta relevante o fue casualidad? Entonces la vuelvo y la promuevo. Por ejemplo, que me evita cada que le hago una pregunta incómoda. Ok, anoto en mi mente, le hice una pregunta incómoda y me bajó la mirada y me volvió a hablar de otra cosa. Vuelvo y lo hago. Entonces, cuando yo ya me di cuenta que no era una conducta casual, sino una conducta relevante que está manteniendo el síntoma, allí se lo devuelvo. Y le digo, mira, estoy notando que cada que yo te hablo de una conducta, de que te hablo de algo que te hace movilizar, no logras responderme, sino que me... yo hago que él lo vea conmigo. Y asimismo hago que él vea conmigo otros elementos que sí son adaptativos. Entonces, este modelo pues es relativamente joven, sin embargo, ha demostrado eficacia en la investigación y los estudios pues lo trabajan en trastornos de la personalidad. Ya les había contado que en problemas de ansiedad y depresión o interpersonales, pero una de las más grandes fortalezas de esta terapia es la capacidad de integrarse con otros modelos terapéuticos. Entonces, no es como que uno tenga que elegir este modelo, por ejemplo, el anterior, o este modelo y otro modelo. Entonces, es un modelo que nos permite integrar fácilmente la intervención desde cualquier enfoque. Por ejemplo, con la terapia cognitivo-conductual, que se centra en los pensamientos, pues esta corriente nos va a permitir utilizar la relación terapéutica como el espejo de exposición del paciente a sus pensamientos irracionales. Si nos vamos a pensar desde la terapia de aceptación y compromiso, que fue la que acabamos de ver, pues nos va a enseñar al paciente cómo crearle el ambiente y cómo poderlo traer al aquí y el ahora, reforzando la aceptación del presente que haga. Entonces, es como llevar un paso más allá la, la observación y la relación terapéutica. Entonces, no solo vamos a llevar las herramientas de sesión a la vida del paciente fuera de sesión, sino también en sesión.
También se articula con terapias humanistas que normalmente hacen de tercera generación también, porque comparte con ellas un profundo respeto por esa relación. Somos conscientes de que nuestras acciones y nuestros mensajes en sesión impactan directamente la conducta del otro y que así como lo impactan, pues puede contribuir a moldearla hacia otro lugar. Entonces, esto es como más una caja de herramientas que puede ser utilizada para potenciar cualquier intervención, porque sin importar el modelo teórico que uses, aquí hago unos grandes paréntesis, en los que la terapia y la relación terapéutica sean un canal de cambio, porque hay modelos terapéuticos que no conciben que esa relación terapéutica sea un paso para el cambio y está bien. Desde allí, pues probablemente no se podrán articular, pero con otras en las que la relación terapéutica tenga un papel importante, van a ser una caja de herramientas supremamente importante. Al final es adaptar la técnica al paciente. Sí, Melda, algo que tienen en común las terapias, no ni siquiera contextuales, sino las terapias de tercera generación en general, es que se piensan más en el proceso del paciente que en la técnica en sí misma como única solución y respuesta. Entonces es más tener una mirada coherente con la necesidad del paciente para ahora sí poder intervenir desde el lugar en el que sea más productivo para este paciente. Exacto, el centro de la terapia es más que el paciente, es su proceso. Y les voy a mostrar un videito muy cortico antes de cerrar que que nos muestra, creo que ya no nos da el tiempo. No, yo creo que ya no nos da el tiempo, entonces se los voy a poner en el grupo de pedagógico para que podamos revisarlo, que es justamente un análisis solo desde la FAP para que podamos identificar cómo el terapeuta le devuelve a la paciente lo que ella dice y hace. No se los voy a poner porque probablemente lo tenga que poner varias veces. Lo voy a invitar a que se lo vean y que mañana lo veamos ya con una primera mirada. No sé si les parece mi plan para que ya pues vamos a cerrar y quisiera saber si hay más preguntas para responder y empezar a identificar los objetivos de este encuentro, saber si se cumplieron o no. Y les voy a mandar entonces al chat muchas veces la encuesta de satisfacción de la sesión de hoy. La idea es que el video que les voy a mandar no tiene como tal una consigna para hacer, sino que lo revisen cómo el terapeuta utiliza la relación terapéutica para poder generar acción en su consultante. Y para esta oportunidad, pues en los materiales de sesión van a encontrar cómo es el paso a paso de la FAP para poder diseñar ese plan de intervención que se ve muy transversal y muy observativo porque justamente es integrador a otros espacios. Igual quedo muy atenta a cualquier cosa y no sé si Rosa está por allí.